Vamos a recibir, creo, a nuestro siguiente invitado. Y está con nosotros Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues nos encontramos en un momento de gran alto voltaje informativo y además en el que, mirando el calendario, se cumple un aniversario. Hoy es 10 de diciembre, un año de la presidencia de Javier Milei al frente de Argentina. ¿Cuál diría que es el balance? Pues radicalmente diferente al de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, se podría decir. Este día es un día muy especial porque efectivamente se ha cumplido justo un año desde la llegada a la presidencia argentina de Javier Milei, el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Nunca antes había producido que alguien de este perfil, claramente liberal libertario, pues alcance la presidencia de un país. Por ello, en el Instituto Juan de Mariana hemos sacado hoy precisamente un informe en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín que lleva por título Milei año 1, desinflación, estabilidad presupuestaria y recuperación económica. Y el balance no puede ser más positivo. Hay que recordar que Argentina estaba en el pozo, en la inmundicia, estaba en el declive más absoluto, en una situación ciertamente dantesca, al frente, casi al borde de la hiperinflación, con unas tasas de pobreza descomunales, con la economía en recesión, con un agujero fiscal colosal. Argentina, que era un país enormemente rico hace un siglo por culpa del peronismo, que no es otra cosa que el socialismo radical de toda la vida, algo parecido al que tenemos aquí en España, por cierto, pues sumió a Argentina en la pobreza más absoluta. Y el cambio en un año ha sido inédito, ha sido un cambio de 180 grados. Por poner algunos datos encima de la mesa, hay que recordar que en diciembre del año 2023 Argentina tenía una inflación del 25% mensual y, como digo, se encaminaba de cabeza hacia la hiperinflación. Sin embargo, el pasado mes de octubre, la inflación ya se situaba por debajo del 3% mensual. Esto significa que, si se mide en términos anualizados, pues la inflación ha pasado del 324% interanual, cuando Milei llega a la presidencia, al 38% actual, a nivel interanual y bajando. Por lo tanto, esto es fundamental. ¿Cuál ha sido la clave? La clave ha sido fundamentalmente equilibrar las cuentas públicas y restringir las emisiones monetarias del Banco Central. Y esto ha permitido que Argentina en un tiempo récord haya acumulado superávit fiscal. Es decir, por primera vez en décadas el Estado argentino gasta menos de lo que ingresa. De hecho, Argentina acumula un superávit fiscal descontando el coste del pago de intereses del 1,7% del PIB en el pasado mes de octubre. A lo largo del año, un superávit casi del 2% cuando partía de una situación de déficit. Este es el efecto de la motosierra, es decir, contener el gasto público, recortar, eliminar toda la grasa estatal, todo el despilfarro público que existía en la administración argentina, despedir a los ñoquis, a los empleados públicos, decenas de miles de empleados públicos que lo único que hacían eran cobrar la nómina, pero no hacían nada más, no tenían ningún tipo de función, no tenían ningún tipo de trabajo y, como consecuencia de ello, gracias a ese equilibrio presupuestario, se ha logrado contener la inflación. Y también prueba de ello es que la prima de riesgo, es decir, lo que mide la solvencia del Estado argentino, también se ha desplomado de forma muy sustancial por debajo de los 1.000 puntos básicos. Ahora mismo, la tasa de interés del bono argentino de la deuda a 10 años, que se movía entre el 20 y el 30% hace tan solo un año, ya se sitúa en torno al 7-8%. Y ya para terminar, crecimiento económico. La economía argentina ya está creciendo. Ha experimentado una recesión en forma de V, es decir, una recesión abrupta en el primer semestre, pero ya se está recuperando y ya está creciendo. Los argentinos están recuperando también poder adquisitivo, los sueldos reales están creciendo y, como consecuencia de todo ello, la pobreza, que es lo importante, la situación de necesidad que sufren y sufrían muchísimos argentinos,
que se situaba cuando llegó Milei a la presidencia en torno al 45,2% y los niveles de indigencia en el 14,6%, pues lo cierto es que ya están bajando. Es decir, ahora mismo en Argentina hay menos pobreza y menos indigencia que cuando Javier Milei llegó al poder. Todo esto en un año. Le ha dado la vuelta a Argentina como si fuera un auténtico calcetín. Junto con la lectura estaba señalando las diferencias, ¿no?, de lo que estaba pasando mirando von der Leyen, mirando a Argentina y su situación, su cambio, ¿no?, a la hora de mirar ese superávit fiscal. Hablemos de España, de la deuda pública en España. Esa edición, ¿no?, que presentabais el otro día, el 7 de diciembre, lectura de esa deuda en España. Pues el 7 de diciembre, el pasado sábado, se cumplió el Día de la Deuda en España. Esto significa que desde el 7 de diciembre hasta final de año, todo el gasto público estatal de todas las administraciones públicas, no hay ingresos suficientes, los ingresos ya se han agotado, la recaudación de impuestos, la recaudación de tasas, etcétera, y por lo tanto todo ese mes, prácticamente el mes de diciembre al completo, se financia vía deuda pública. Tenemos un problema colosal con el desequilibrio presupuestario que existe en España. En los últimos 30 años, España tan solo ha registrado superávit fiscal en 3 ejercicios, casualmente durante los años de burbuja inmobiliaria, antes del estallido de la crisis financiera en el año 2008-2009. Y según las propias previsiones del Gobierno, España no volverá a registrar equilibrio presupuestario, superávit fiscal, hasta el año 2035. Bueno, esta es la situación. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que tenemos una serie de políticos, una serie de gobernantes que son unos auténticos manirrotos, que son unos despilfarradores, que son unos auténticos irresponsables, porque gastan muchísimo más de lo que ingresan. Por poner un dato encima de la mesa, desde que Pedro Sánchez llega al poder, entre el año 2018 y el año 2023, España ha sido el tercer país de la Unión Europea con mayor déficit público. Hemos registrado un agujero fiscal de media del 5,4% del PIB durante los últimos 5 años frente al 3% comunitario. Tan solo Rumanía e Italia han presentado un mayor desequilibrio presupuestario. Y eso hay que tener en cuenta que en una situación de recaudación récord, porque bajo el gobierno de Pedro Sánchez se han subido más de 80 impuestos. España lidera el incremento de la presión fiscal desde el año 2019. La presión fiscal en España ha crecido 3,6 puntos en comparación con el año 2019, mientras que en el resto de la Unión Europea prácticamente no ha crecido la presión fiscal. Por lo tanto, la presión fiscal en España multiplica por 30 el incremento de impuestos en el conjunto de la Unión. España es el país que más ha subido los impuestos durante los últimos 5 años. Y a pesar de ello, a pesar de que el Estado recauda más que nunca, el problema es que el Estado gasta más que nunca. Y lo que hay que preguntarse es ¿para qué? ¿Por qué? Porque curiosamente pagamos más impuestos que nunca y sin embargo tenemos unos servicios públicos absolutamente calamitosos, que no funcionan. Tenemos en la sanidad listas de espera, tenemos graves problemas en cuanto a la calidad educativa, el transporte público que no funciona, la justicia absolutamente colapsada. Y ya para terminar, por poner otro dato encima de la mesa, el volumen de deuda es tan ingente, próximo al 105% del PIB, 1,6 billones con B de euros, que cada español, cada uno de los habitantes de este país, adeuda por culpa del sector público 32.320 euros y cada familia 81.500 euros. La deuda pública está creciendo a un ritmo absolutamente colosal y esto es culpa, como digo, del despilfarro y de la responsabilidad fiscal de este gobierno. Mirando sobre los problemas, estabas hablando, mencionabas por ejemplo el sector de la sanidad, un sector, un área que no parece que vaya a tener más resuelta la situación con el caos que se llega a Muface, las críticas que giran en torno a cómo se están anulando las consultas de muchos de esos funcionarios de Muface, mientras bueno, los seguros han salido, ¿no?, de ese servicio y a la espera de esas nuevas licitaciones y ese futuro de Muface. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tenemos un gobierno absolutamente irresponsable que pretende eliminar Muface, que es un sistema que funciona
razonablemente bien, un sistema de provisión privada para los empleados públicos, que por cierto son los únicos privilegiados en este país que pueden escoger entre sanidad pública y sanidad privada. Cuando un empleado público, cuando una persona logra sacarse una plaza, logra sacarse una posición, puede escoger. ¿Quieres cobertura de la seguridad social o quieres cobertura a través de seguros privados como el que proporciona Muface? El 80%, no por casualidad, siendo funcionarios, siendo defensores de lo público, escogen, sin embargo, el sistema de prestación privada. ¿Por qué? Porque ofrecen un servicio mucho mejor. No hay listas de espera, no tienes que esperar durante meses para que te vea un especialista, para que te hagan una operación, con todo lo que ello supone, que hay que recordar, las listas de espera provocan no solo incomodidades, sino que provocan muertes. Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que hacen los funcionarios, con toda la lógica del mundo, es pasarse al sistema de prestación privada. Ojalá a todos los españoles nos permitieran también elegir. Yo lo que me pregunto es ¿por qué solo a los funcionarios? ¿Por qué solo los funcionarios tienen este privilegio? Que se extienda el sistema de Muface a todos los españoles. Que todos los españoles puedan decidir libremente si prefieren la maravillosa y estupenda sanidad pública, que es lo que nos venden los políticos, o si por el contrario prefieren destinar ese dinero, que nos cuesta y mucho, la sanidad dedicado a la sanidad pública, a la provisión de la sanidad privada a través de un seguro o de un sistema privado como el de Muface. Lo que está pasando en este país es un absoluto dislate con este sistema, porque la licitación de Muface, que se renueva cada 2 años, ha quedado desierta. Y ha quedado desierta porque las aseguradoras se están quejando. Lo que ofrece el gobierno para prestar el servicio no cubre los gastos. Tanto es así que las aseguradoras han dicho, mira, no me compensa, estoy perdiendo dinero con este sistema, por lo que me pagas. Los gastos son mayores y, por lo tanto, no puedo mantener este servicio, o me pagas más, están reclamando una subida de primas de hasta 40%, o si no, pues que te lo preste otro. Y el problema es que la licitación está quedando desierta. El gobierno ha ofrecido una mejora, una subida de primas del 17%, pero eso todavía está muy alejado, muy lejos de los objetivos que plantean las aseguradoras. Y siguen negociando. Siguen negociando. Curiosamente, el gobierno, que despilfarra, insisto, cientos, miles de millones en cosas absolutamente inservibles, innecesarias, que no valen absolutamente para nada, que es como quemar el dinero en la pira pública, sin embargo, andan a regatear unos cientos de millones de euros para garantizar la provisión de la sanidad privada a través de Muface de los funcionarios públicos. Como digo, es un absoluto dislate. Y mientras tanto, el problema es que a partir del próximo 1 de enero se acabó el sistema. Hay algunas aseguradoras que, como bien estás comentando, ya están diciendo, mira, a partir del 1 de enero se acabó el servicio, aunque se puede prorrogar, pero como es lógico, si ya están de salida, pues están retrasando citas, no están concediendo... Es decir, está habiendo problemas ya con la provisión, porque lógicamente no hay garantía por parte de las aseguradoras de que dentro de 5 o 6 meses sigan prestando servicios. Si el servicio va a culminar el próximo 1 de enero, aunque luego, insisto, se prorrogue durante algunos meses para facilitar la transición, lo lógico es que ya estén de salida. Por lo tanto, hay reticencias a la hora de programar consultas, operaciones, etcétera. ¿Qué va a pasar? Entiendo que la negociación continuará, pero esto es muy grave, porque estamos hablando de 1,5 millones de funcionarios que ahora mismo utilizan el sistema de Muface, que no están utilizando los servicios de la sanidad pública y cuya inclusión en el servicio de sanidad pública, es decir, la incorporación a la sanidad pública, va a suponer un caos total, porque si la sanidad pública ya hace aguas, lo estamos viendo, con más de 800.000 pacientes en listas de espera, con meses y meses para que te atienda un especialista o puedan operarte, pues solo hay que imaginarse lo que pasaría si de golpe entran 1,5 millones de personas de nuevas. El caos absoluto. Y mirando al caos, llevamos una legislatura difícil, con esos socios de gobierno complicados, y ayer Puigdemont, Carles Puigdemont, desde Junts, planteando, ¿no?, el registrar esa moción de confianza porque dice que ahora no se fía de Pedro Sánchez. Bueno, lo que me pregunto es ¿cuándo se fió? Es que lo que primero que me llama la atención es que Puigdemont diga
que Pedro Sánchez no es de fiar. Era evidente que no es de fiar, ya sabía que no es de fiar. Al igual, por cierto, que el propio Puigdemont. Entre trileros anda el juego, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Junts ha pegado un puñetazo a la mesa. Y ha pegado un puñetazo a la mesa por varias razones. En primer lugar, porque una de sus peticiones, como por ejemplo era la inclusión del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, pues no se ha cumplido. No se ha cumplido, consideran que el gobierno no ha hecho el esfuerzo suficiente para incorporar el catalán. Sin embargo, pues cuando al gobierno le interesa, como por ejemplo el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria y vicepresidenta, pues ahí sí que se arremangan y hacen todo lo que haya que hacer para conseguir su objetivo. En el caso del catalán, esto que le reclamaban los independentistas de Junts, pues consideran que no ha hecho el esfuerzo suficiente y por lo tanto esa propuesta o esa exigencia por parte de los de Puigdemont ha decaído. El segundo punto, que es el relevante, el tema de la amnistía. ¿Qué ha pasado con la amnistía? La amnistía se ha aprobado, la amnistía está en vigor. Por lo tanto, ahí Pedro Sánchez ha cumplido su palabra. Eso sí, a costa de cargarse el Estado de Derecho, el imperio de la ley, a costa de traicionar a España y a todos los españoles y de perdonar delitos gravísimos, como es el golpe de Estado que intentaron llevar a cabo los separatistas, con el único fin de mantenerse en el poder. Ese es el acuerdo de investidura que alcanzó Pedro Sánchez con Puigdemont el pasado mes de julio, en julio del año 2023, después de las elecciones generales. Lo que hizo Sánchez fue: tú, préstame, Puigdemont, los 7 votos que necesito para seguir siendo presidente del gobierno y mantenerme en Moncloa, y yo te perdono todos los delitos, a ti y a los tuyos, por el proceso. Hay que recordar que Puigdemont sigue escapado, sigue siendo un prófugo de la justicia en busca y captura, a pesar de que el pasado verano, en un episodio surrealista, visitó España y no pasó absolutamente nada, no lo llegaron a detener. ¿Cuál es el problema? El problema es que sí, la amnistía se ha aprobado, pero de momento, insisto, de momento, España sigue teniendo un mínimo Estado de Derecho y hay 2 instituciones que se mantienen todavía en pie. En primer lugar, la justicia y en segundo lugar, el rey. La justicia tiene que determinar la última palabra. Al fin y al cabo, es la justicia la que tiene que aplicar la amnistía. Y la justicia ha dicho que hay muchas dudas, por no decir que no hay ninguna, en cuanto a la inconstitucionalidad de la amnistía. Y por lo tanto, no se está aplicando en la práctica determinados delitos que en teoría están incluidos en la ley de amnistía hasta que se pronuncie tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta que se produzcan esos dictámenes sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía, los jueces no la están aplicando, al menos no al 100%. Y eso está cabreando y mucho a Puigdemont. Y el tercer punto es el del cupo catalán, que también se está negociando. En definitiva, todo lo que prometió Pedro Sánchez hace un año no se ha cumplido, al menos en la práctica. Y Puigdemont lo que ha hecho ahora, con esta moción de confianza, es una advertencia. Cuidado, dependes de mí, dependes de mis votos para seguir en Moncloa. De momento te voy a plantar una moción de confianza y ya veremos qué pasa con los presupuestos. Es un toque de atención, es una advertencia y veremos a ver lo que pasa. En todo caso, yo lo que sí descarto es que Puigdemont deje caer a Pedro Sánchez. Entre los dos se necesitan y por lo tanto están en un juego de tensión que en ningún caso, desde mi punto de vista, desembocará, al menos por parte de Puigdemont, en la destitución o una moción de censura a Pedro Sánchez. Pues una vez más, Manuel Llamas, como siempre ha sido un verdadero placer, director del Instituto Juan de Mariana. Gracias por estar en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Hasta luego, gracias, una vez.